Todo el mercado parecía imparable, hasta que en cuestión de horas comenzó una silenciosa capitulación. El mercado de la plata no está fallando silenciosamente, está siendo sometido a una presión extrema donde capital, liquidez y expectativas están colisionando en tiempo real, y lo que aparenta ser una simple caída de precio en realidad es un proceso de redistribución agresiva que está dejando a muchos participantes fuera de juego mientras otros reposicionan con precisión quirúrgica. Y cuando esos amortiguadores empiezan a saturarse, el sistema entero empieza a deformarse. Durante las últimas semanas, el comportamiento del mercado ha sido cualquier cosa menos normal. La plata venía de un movimiento explosivo, cotizando cerca de niveles extremos, generando una euforia clásica de ciclo tardío donde el flujo minorista entra de forma agresiva, persiguiendo precio en lugar de valor. Ese tipo de entrada no es capital paciente, es capital reactivo, altamente sensible a cualquier reversión. Y la reversión llegó con violencia. Una caída abrupta, casi vertical, eliminó decenas de dólares por onza en cuestión de horas. No fue una corrección gradual ni un ajuste ordenado. Fue una limpieza de posiciones, una purga de liquidez donde el mercado encontró de golpe un vacío de compradores dispuestos a sostener esos niveles. Y ahí es donde empieza realmente la historia. Porque lo que sucede después de un evento así no es simplemente una caída de precio, es una reconfiguración del comportamiento de todos los actores. Los que compraron en la parte alta no solo enfrentan pérdidas, enfrentan un cambio psicológico. El mercado deja de ser una oportunidad y se convierte en una amenaza. Y esa transición es la que empieza a generar lo que ahora se percibe como muerte del activo. Una caída abrupta, casi vertical, eliminó decenas de dólares por onza en cuestión de horas. No fue una corrección gradual ni un ajuste ordenado. Fue una limpieza de posiciones, una purga de liquidez donde el mercado encontró de golpe un vacío de compradores dispuestos a sostener esos niveles. Y ahí es donde empieza realmente la historia. Porque lo que sucede después de un evento así no es simplemente una caída de precio. Es una reconfiguración del comportamiento de todos los actores. Los que compraron en la parte alta no solo enfrentan pérdidas, enfrentan un cambio psicológico. El mercado deja de ser una oportunidad y se convierte en una amenaza. Y esa transición es la que empieza a generar lo que ahora se percibe como muerte del activo. Aunque hay más vendedores que compradores en número, el capital no necesariamente está saliendo del mercado en la misma proporción. En algunos casos, los compradores, menos numerosos, están adquiriendo mayores volúmenes por transacción. Esto introduce una asimetría crítica. El flujo de unidades físicas hacia los dealers aumenta más rápido que la capacidad de absorción del mercado final. Y ahí comienza el verdadero problema operativo. Los dealers no son entidades con balance infinito, funcionan con capital limitado, rotación constante y márgenes relativamente ajustados. Cuando el flujo de entrada supera de forma sostenida el de salida, el inventario comienza a acumularse. Y ese inventario no es neutral. Es riesgo, porque cada onza en inventario está expuesta a la volatilidad del precio spot. Si el mercado sigue cayendo, ese inventario pierde valor. Si el spread entre compra y venta se comprime, el margen desaparece. Y si la liquidez se seca, la capacidad de rotación se rompe. En ese punto, el dealer deja de ser un intermediario pasivo y se convierte en un gestor activo de riesgo. Tiene dos opciones: vender directamente al público o descargar ese inventario a mayoristas y refinadores, pero ambas opciones tienen implicaciones. La venta directa al público requiere demanda, y esa demanda en este momento está debilitada no por falta de interés estructural, sino por incertidumbre. El comprador ya no quiere pagar primas elevadas, exige descuentos, busca oportunidades cercanas al spot o incluso por debajo en términos reales. Esto presiona los márgenes del dealer desde el lado de ingresos. La alternativa, vender a mayoristas o refinadores, implica aceptar precios más bajos. Es una salida de liquidez más rápida, pero menos rentable. Y para poder operar bajo ese escenario sin incurrir en pérdidas, el dealer tiene que haber comprado el metal a un precio suficientemente bajo desde el inicio. Aquí se revela el núcleo del problema. La presión no está únicamente en el precio de la plata, sino en la estructura de precios entre participantes. Los dealers empiezan a ofrecer menos por el metal que compran, no porque quieran, sino porque necesitan protegerse ante la posibilidad de tener que liquidar ese inventario en condiciones desfavorables. Eso genera fricción con los vendedores, que perciben que les pagan menos y refuerza la desconfianza en el sistema. Al mismo tiempo, los compradores ven primas que no han caído tanto como esperaban, lo que reduce aún más su incentivo a entrar.
El resultado es un bloqueo parcial del mercado físico, más oferta entrando, menos demanda saliendo y una acumulación progresiva de inventario en los nodos intermedios. Y aquí es donde ocurre el giro clave que redefine toda la situación. No estamos viendo un colapso de la demanda de plata como activo a largo plazo. Estamos viendo una dislocación temporal causada por un choque de liquidez y expectativas entre participantes de diferentes horizontes. ¿Desde qué país nos estás viendo? La pregunta no es trivial porque este fenómeno no es homogéneo. La forma en que se manifiesta depende del acceso a liquidez, la moneda local, la inflación percibida y la confianza en el sistema financiero. Pero el mecanismo subyacente es el mismo, una transferencia de metal desde manos débiles hacia manos más pacientes, facilitada por intermediarios que están bajo presión. A nivel institucional, el comportamiento es completamente distinto. El capital grande no entra en pánico por movimientos de corto plazo. Observa niveles, evalúa costos de producción, analiza correlaciones con tasas de interés reales, con el dólar, con la inflación implícita. Y en ese análisis la plata no está muerta, está ajustándose dentro de un entorno macro que sigue siendo altamente incierto. Las tasas de interés reales siguen siendo una variable dominante. Si se mantienen elevadas, presionan a los metales preciosos porque aumentan el costo de oportunidad de mantener activos sin rendimiento. Pero al mismo tiempo, la inflación no ha desaparecido como riesgo estructural y la deuda global sigue en niveles que limitan la capacidad de los bancos centrales para mantener políticas restrictivas indefinidamente. Eso crea un entorno de tensión constante. Por un lado, presión bajista por tasas, por otro, soporte estructural por riesgos macro de largo plazo. La plata se mueve dentro de ese campo de fuerzas, amplificando movimientos por su menor liquidez relativa frente al oro. En el frente de oferta y demanda, la situación tampoco es lineal. La producción minera no puede ajustarse rápidamente a cambios de precio. Es un proceso lento, intensivo en capital, con ciclos largos. Al mismo tiempo, la demanda industrial, particularmente en sectores como energía solar, electrónica y tecnologías emergentes, introduce una base estructural que no depende del sentimiento minorista. Pero esa demanda no se traduce inmediatamente en absorción del exceso de inventario físico en manos de dealers. Hay un desfase temporal entre los flujos financieros y los flujos industriales, y en ese desfase es donde se genera la volatilidad actual. La liquidez es el eje central de todo esto. Cuando la liquidez fluye, el sistema absorbe choques. Cuando se contrae, amplifica cada movimiento. La caída reciente no fue solo un ajuste de precio, fue una señal de que la liquidez marginal, la que sostiene los extremos, se retiró de forma abrupta. Y cuando eso ocurre, el mercado entra en una fase de prueba de niveles, de convicción, de resiliencia. Los participantes con menor tolerancia al riesgo salen, los que permanecen exigen mejores condiciones. Y los intermediarios quedan atrapados en medio, ajustando precios, gestionando inventarios, tratando de sobrevivir a la transición. Desde el punto de vista de escenarios, el camino hacia adelante no es único, depende de cómo evolucionen estas tensiones. En un escenario, la presión de venta minorista continúa, los dealers siguen acumulando inventario y se ven obligados a descargarlo a niveles más bajos, lo que podría empujar el precio hacia zonas inferiores, acercándose a umbrales que reflejen un equilibrio más cercano al costo marginal de producción. Este escenario estaría acompañado por primas comprimidas y un mercado físico más fluido, pero a precios más bajos. En otro escenario, la acumulación actual actúa como base. Los dealers eventualmente logran redistribuir ese inventario, las ventas se estabilizan y la oferta adicional deja de presionar el mercado. Desde el punto de vista de escenarios, el camino hacia adelante no es único. Depende de cómo evolucionen estas tensiones. En un escenario, la presión de venta minorista continúa, los dealers siguen acumulando inventario y se ven obligados a descargarlo a niveles más bajos, lo que podría empujar el precio hacia zonas inferiores, acercándose a umbrales que reflejen un equilibrio más cercano al costo marginal de producción. Este escenario estaría acompañado por primas comprimidas y un mercado físico más fluido, pero a precios más bajos. En otro escenario, la acumulación actual actúa como base. Los dealers eventualmente logran redistribuir ese inventario, las ventas se estabilizan y la oferta adicional deja de presionar el mercado. La narrativa de que la plata está muerta es en realidad un reflejo del agotamiento de una fase específica del ciclo, la fase de euforia minorista seguida de capitulación. Pero esa fase es solo una parte del sistema completo. La señal más relevante no está en los titulares ni en los vídeos, sino en la capacidad del mercado para absorber el exceso actual sin colapsar su infraestructura de intermediación. Si los dealers logran gestionar este ciclo de inventario sin rupturas significativas, el sistema permanece intacto. Si no, las distorsiones podrían amplificarse.
A partir de aquí, cada variable importa: la velocidad a la que los inventarios se reducen, la evolución de las primas, el comportamiento de las tasas reales, la dirección del dólar, la respuesta de la demanda industrial y, sobre todo, la actitud del capital institucional frente a niveles que empiezan a volverse estratégicos. El mercado no está muerto, está siendo reconfigurado bajo presión, y ese proceso aún no ha terminado.